qué vamos a ver hoy? Pues en la clase de hoy hablaremos sobre los tipos de sensores en robots. Y para ello primero explicaremos qué son los sensores internos de un robot y sus tres diferentes tipos, los de posición o conocidos como encoders, los de velocidad y finalmente los de fuerza. Pues empezamos. Un sensor es un dispositivo diseñado para percibir información externa de una magnitud física o química y transformarla en un valor electrónico que sea posible introducir al circuito de control de un microcontrolador, como puede ser un Arduino, de modo que el robot sea capaz de cuantificarla y reaccionar en consecuencia. Por otro lado, y debido a las múltiples funciones de estas piezas, es importante mencionar que existen diferentes tipos de sensores internos de un robot, los cuales conoceremos con detalle a continuación. Como su nombre lo indica, el primer tipo de sensores internos de un robot son aquellos que miden y controlan el posicionamiento, siendo estos los llamados encoders, los cuales son dispositivos ópticos digitales que convierten el movimiento en secuencias de pulsos. De esta forma se realiza el conteo de un solo bit o la decodificación de un conjunto de ellos, convirtiéndose en medidas relativas o absolutas que permiten conocer la posición del eje. Sensores internos de posición incrementales, es decir, básicamente este tipo de encoders se componen de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radial y equidistantemente de un sistema de iluminación y de un elemento fotorreceptor. El eje por medir se acopla al disco transparente que hemos mencionado para que a medida que el eje gire se generen pulsos en el receptor, es decir, cada vez que la luz atraviese cada marca, dando a conocer la posición del eje. Otro de ellos es los sensores internos de posición absolutos. Este tipo de sensores internos de un robot son muy similares en su funcionamiento a los anteriores, con la diferencia de que el disco se divide en un número determinado de sectores, de potencia de 2, codificándose según un código binario cíclico que queda representado por zonas radiales transparentes y opacas también. También los hay LVDT, estos sensores internos de posición, transformador diferencial lineal variable, este es su nombre, son utilizados en casos donde los niveles de precisión requeridos son mucho mayores, pues cuentan con una casi infinita resolución, alta repetibilidad y linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. También están los potenciómetros. Este otro tipo de sensor interno de posición es un dispositivo de resistencia variable cuya particularidad son las expresiones de los desplazamientos lineales o angulares en términos de voltaje, ya que consiste en una clavija deslizante que hace contacto con un elemento resistivo. De esta forma, la resistencia entre el mismo y las conexiones de los extremos cambiarán en proporción al desplazamiento y conforme al movimiento. La segunda clase de sensores internos de un robot son los de velocidad, como hemos dicho, los mismos que son utilizados para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot, ya que en este tipo de sensores la información de la velocidad de movimiento de cada actuador se realimenta un bucle de control analógico implementado en el propio accionador del motor o también en la unidad de control del robot. Los sensores internos de fuerza, estos son los terceros y como su nombre indica, este tipo de sensores internos de un robot miden los diversos elementos de fuerza, ya sea resistencia, voltaje o potencial eléctrico. Las galgas extensométricas, este sensor interno tiene como principio que el alargamiento de un conductor aumenta su resistencia eléctrica debido a dos razones principales, que hay un incremento de la longitud del conductor y un decremento en el área del conductor. Un sensor interno de fuerza piezoeléctrica, este es el otro, este subtipo de sensor interno de fuerza utiliza el principio del efecto piezoeléctrico, el cual señala que cuando cristales elásticos asimétricos se deforman mediante una fuerza, se desarrollará un potencial eléctrico dentro de la red cristalina deformada. Y ya que este efecto es reversible, estos medirán cambios en sus dimensiones físicas de acuerdo con la aplicación de un voltaje entre las superficies del cristal, teniendo que la magnitud y también la polaridad de las cargas inducidas